Lucas capítulo 20. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en el templo a la gente, diciéndoles la buena noticia. Y algunos de los jefes de los sacerdotes y maestros religiosos vinieron con los ancianos. Entonces le preguntaron: Dinos, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Quién te dio el derecho para hacerlo? Déjenme hacerles una pregunta también, respondió Jesús. Díganme, ¿el bautismo de Juan provenía del cielo o era solo un bautismo humano? Entonces ellos consultaron entre sí, diciendo: Si decimos que venía del cielo, él nos preguntará: entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos que solo era un bautismo humano, todos nos apedrearán porque ellos están seguros de que Juan era un profeta. Así que respondieron diciendo: No sabemos de dónde venía. A lo cual Jesús respondió: Entonces yo no les diré con qué autoridad hago lo que hago. Luego comenzó a contarle un relato a las personas. Había una vez un hombre que sembró una viña, la arrendó a unos granjeros y se fue a vivir a otro país por un largo tiempo. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño envió un siervo donde los granjeros para que recogiera de la cosecha. Pero los granjeros golpearon al siervo y lo echaron con las manos vacías. Así que el propietario envió a otro siervo, pero también lo golpearon y lo maltrataron terriblemente, y lo echaron con las manos vacías. Entonces el propietario envió a un tercer siervo, y ellos lo hirieron y lo lanzaron fuera. Luego el propietario de la viña se preguntó a sí mismo: ¿Qué haré? Ya sé, enviaré a mi hijo, al que amo. Quizás a él lo respetarán. Pero cuando lo vieron venir, los granjeros debatieron entre ellos y dijeron: Este es el heredero del dueño, matémoslo. Así podremos quedarnos con su herencia. Entonces lo lanzaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora, ¿qué hará el dueño de la viña con ellos? Vendrá y los matará y le entregará la viña a otros. Cuando ellos oyeron este relato dijeron: Ojalá que nunca ocurra eso. Pero Jesús los miró y dijo: Entonces, ¿por qué dicen las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular? Todo el que tropieza con esa piedra se hará pedazos y aplastará a aquellos a quienes les caiga encima. E inmediatamente los maestros religiosos y los jefes de los sacerdotes quisieron arrestarlo porque se dieron cuenta de que el relato que Jesús había contado estaba dirigido contra ellos, pero tenían miedo de lo que la gente pudiera hacer. Así que, esperando la oportunidad, enviaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Ellos trataban de sorprender a Jesús diciendo algo que les permitiera entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Entonces le dijeron: Maestro, sabemos que enseñas lo que es recto y que no te dejas persuadir por la opinión de los demás. Tú realmente enseñas el camino de Dios. ¿Deberíamos pagar los impuestos al César o no? Pero Jesús se dio cuenta de su trampa y les dijo: Muéstrenme una moneda, un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que están en ella? Es del César, respondieron ellos. Entonces páguenle a César lo que le corresponde al César, y páguenle a Dios lo que le corresponde a Dios, les dijo. Y ellos no pudieron atraparlo por lo que le dijo a la gente. Quedaron pasmados con esta respuesta y se quedaron en silencio. Entonces vinieron unos saduceos.
quienes no creen en la resurrección, y le hicieron a Jesús la siguiente pregunta. Maestro, comenzaron, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre casado muere y deja a su esposa sin hijos, entonces su hermano debe casarse con la viuda y tener hijos por ese hermano que murió. Había 7 hermanos. El primero tuvo una esposa y murió sin tener hijos. Luego el segundo y el tercer hermano se casaron con ella. Al final, todos los 7 hermanos se casaron con ella y murieron sin tener hijos. Finalmente, ella también murió. Ahora, ¿cuál de todos será su esposo en la resurrección? Siendo que todos los 7 hermanos se casaron con ella. En esta era la gente se casa y se da en casamiento, explicó Jesús. Pero los que sean dignos de participar del mundo venidero y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. Ya no podrán morir, serán como ángeles y son hijos de Dios, puesto que son hijos de la resurrección. Pero en cuanto a la pregunta sobre si los muertos resucitarán, incluso Moisés demostró este hecho cuando escribió sobre el arbusto ardiente, cuando llama al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos, porque para Él ellos aún están vivos. Algunos de los maestros religiosos respondieron, esa fue una buena respuesta, maestro. Y después de esto, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les preguntó, ¿por qué se dice que Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo entonces puede ser el hijo de David? Mientras todos estaban atentos, dijo a sus discípulos, cuídense de los líderes religiosos a quienes les gusta caminar por ahí con batas largas y les encanta que los saluden en las plazas y tener los mejores asientos en las sinagogas y lugares de honor en los banquetes. Ellos engañan a las viudas y les quitan lo que tienen y ocultan el tipo de personas que son realmente por medio de sus largas oraciones. Ellos recibirán una condenación severa en el juicio. Hola, bienvenido y bienvenida a Reavivados por su palabra. Lucas capítulo 20 inicia con la historia de la autoridad de Jesús. Cristo tiene autoridad suprema. Ellos, los fariseos, querían entrampar a Jesús de todas las maneras posibles. Querían ver si se equivocaba en alguna cosa, de tal manera que podían arrestarlo y deshacerse de él. Ellos buscaban a toda costa deshacerse de Cristo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y peor aún, lo rechazaron y finalmente lo mataron. Amigo y amiga, a veces podemos llegar nosotros a cometer lo mismo, directa o indirectamente, y vamos a ver por qué. Aquí les hace una pregunta. A Cristo le hacen la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esto se refería a la purificación del templo que hemos visto en el capítulo número 19. Cristo les hace otra pregunta. Díganme si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, o era humano, ¿verdad? Entonces, ellos decían, si decimos del cielo, Jesús va a decir, ¿por qué no creyeron? Porque si era del cielo el bautismo de Juan. Ahora, si respondían de los hombres, tenían miedo a la multitud, porque tenían a Juan como profeta y también era un profeta. Ellos buscaban guardar su puesto. Ellos no les importaba vender la verdad. Lo único que querían eran salir justificados y destruir a Jesús.
La respuesta estaba en la misma respuesta que Cristo dio indirectamente. Él hace con la autoridad que Dios le dio, así como también Juan tenía esa autoridad. Él tiene autoridad también en nuestras vidas si se lo permitimos. Debes darle la autoridad a Cristo, que Él reine en tu vida, prime, que Él sea el gobernante, el que ordena todo en tu vida. Y para eso necesitas conectarte con Cristo cada día, cada mañana. Entonces obtendrás la autoridad de Cristo en tu vida. En segundo lugar, podemos llegar a rechazar a Dios al rechazar a Cristo. En la Biblia muchas veces se ve la parábola de la viña o se compara una viña con su pueblo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En esta historia hay labradores malvados. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores, pensando que podrían esperar estas personas pues cultivar buenos frutos. Pero lo que hicieron era que se adueñaron de la viña. Él envió siervos, el dueño, y a los siervos maltrataron. Estos siervos simbolizan a los profetas. El dueño simboliza a Dios. Los labradores simbolizan a los líderes religiosos del pueblo de Dios de aquel tiempo. Y el hijo a quien envía el dueño, pues evidentemente me simboliza a Cristo, su Hijo amado. Y ellos mencionan lo que está en el versículo 14. Dice, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ellos discutían en esta historia. Y es lo mismo que también hacían los fariseos en la vida real. Discutían entre ellos, tramaban. Por tanto, ellos se dieron cuenta de que esta historia se refería a ellos. Cristo dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre quien caiga lo desmenuzará. Cristo es la piedra angular. Antes de entrar a esta idea, quisiera comentar que los fariseos sí sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta muy bien. Ellos sabían que era el Mesías que ellos estaban esperando. Tal vez a un inicio empezaron a dudar, pero finalmente con todos los milagros y señales y respuestas que daba, sí sabían que él era el Hijo de Dios, pero habían cerrado sus corazones. Habían rechazado al Señor Jesús y su orgullo primaba y no estaban dispuestos a volver tras sus palabras, a retractarse. Se encerraron en su idea de que Cristo no era el Hijo de Dios, en que tenían que matarlo. Fueron tras sus convicciones, sus sentimientos. Nunca permitamos que suceda tal cosa. Es peligroso realizar esto y vamos a ver más adelante. Cristo es la piedra angular. Él debe ser también la piedra angular en tu vida. Debe ser la esquina de la edificación. Debe ser el cimiento de toda tu vida, de tu trabajo, de tu salud, de tus ideas, de tus ambiciones, de tus proyectos, de tus sueños, de tu casa, de tu familia, de tus estudios, de tu negocio, de todo lo que haces, de todo lo que ves, de todo lo que practicas. Debe ser Cristo lo primero, lo supremo en tu vida. Solo así Dios es Dios en tu vida. Si Cristo no es la piedra angular y es cualquier otra piedra, Cristo no puede reinar en ti. No puede haber una transformación completa del alma si Cristo no está en el trono de tu corazón. Necesitamos caer y ser quebrantados por Cristo. El verso 18 dice, lo que acabamos de leer, todo el que caiga sobre aquella piedra será quebrantado. En esta primera parte se refiere a que debemos caer, entre comillas, encima de Cristo para ser quebrantados, es decir, destruir nuestro corazón
encima de él. Es como cuando un cántaro de barro cae sobre la piedra y se hace pedazos. Así tú debes hacer pedazos tu corazón, es decir, humillarte, quitar todos tus prejuicios, quitar todas tus ideas preconcebidas e ir libre a Cristo y decirle: Señor, me entrego con todo a ti. No quiero que ni siquiera una idea sea contraria a tu palabra. Todo sea para ti. Mi tiempo, mi mente, mis talentos, mi vida. No quiero separar nada para mí. Nada quiero reservar para mí. Todo sea para ti. Entonces eres quebrantado en Cristo. La otra parte dice: pero sobre quien ella caiga, lo desmenuzará. Es cuando los juicios de Cristo caen sobre nosotros, y se refería a los juicios que iban a caer sobre los fariseos por finalmente matar a Cristo. En quinto lugar, endurecer el corazón trae serias consecuencias. Es lo que mencionaba en la idea anterior. Cuando nos obstinamos en endurecer nuestro corazón a las ideas de la Biblia, nuestro corazón se prepara para endurecerse, para no recibir más. Esto sucede cuando empezamos a racionalizar ideas. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que debemos de guardar el día sábado para santificar y dejar de hacer trabajos seculares. Pero entonces me doy cuenta que no tengo dinero y que necesito trabajar. Entonces digo, Dios sabe que necesito trabajar, entonces por esta vez voy a trabajar y voy a quebrar el día sábado. Dios me va a entender. Es rechazar la palabra, es endurecer el corazón. La siguiente vez, nuestro corazón será menos susceptible a su voz y será más fácil pecar. La siguiente vez más, hasta que no escucharemos más, y nos será tan común y natural quebrantar el día sábado. Solo por poner un ejemplo respecto a eso. Puede ser con mentir, puede ser con engañar, con el orgullo, con muchas otras cosas más. Entonces, cuando sientas que Dios te dice: haz esto o deja de hacer eso, obedece. Puede costarte, puedes perder algo, puedes quizás derramar lágrimas, pero es lo mejor. Eso te preparará para que tu fe crezca y puedas ser también obediente en las ideas más grandes que encontrarás en la Biblia. No endurezcamos nuestro corazón. En sexto lugar, Cristo anima a cumplir también las leyes civiles y fiscales. Le dicen a Jesús: ¿debemos pagar los impuestos al César o no? Cristo les dice: denme una moneda. ¿Quién aparece aquí? El César, le dice. Entonces den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, paguen los impuestos al César, paguen los tributos que tengan que pagar, si es que así han puesto las autoridades. Pablo menciona que las autoridades han sido puestas por el Señor y debemos de obedecerlas, siempre y cuando no haya ningún conflicto con las leyes de Dios. Si en un futuro tal vez haya un conflicto con las leyes de Dios, pues es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no sucede eso, obedece, sé un ciudadano leal, paga tus impuestos, paga tus tributos, utiliza cosas legales, haz las cosas transparentemente, no hagas deshonestidades. Y Dios estará contento con tu actitud porque darás ejemplo. En séptimo lugar, no se espera la patria celestial. Le preguntan sobre la resurrección los saduceos, que no creían que hay resurrección, y le ponen un caso donde un hermano se muere y luego la esposa toma al hermano menor y luego al otro hermano y hasta los 7. Y dicen entonces: ¿de quién va a ser el esposo en la resurrección? Y Cristo nos dice pues que no habrá matrimonios en el cielo. En el cielo no estaremos casados ni aun con la persona que en esta tierra pues hemos estado casados o estamos. Esto es interesante. El cielo será un lugar distinto, pero será maravilloso. Tal vez uno puede decir: entonces estaré solitario. No te preocupes. Dios ha prometido que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios prepara. El cielo es lo mejor que hay. No nos podemos imaginar, pero es lo mejor de lo mejor.
Busquemos una vida cristiana sencilla. Cristo les dice a sus discípulos que no se dejen contaminar por la levadura, o bien no se dejen, que se guarden los escribas, que no se dejen contaminar con sus ideas que ellos tenían, por eso tentaban a Jesús, sino que tengan una vida sencilla, porque los escribas y fariseos eran orgullosos y les gustaba que los feliciten, que los vean su vida piadosa, pero en el fondo eran sepulcros blanqueados. Por adentro estaban como muertos, carcomidos. Entonces, finalmente, la aplicación a nuestra vida es que debemos de reflejar y compartir a Cristo. Eso es todo. Todas estas enseñanzas se cumplirán si reflejas el carácter de Jesús. Él debe tener autoridad sobre ti. Debe ser lo primero en tu vida. No endurezcamos sus palabras. No endurezcamos el corazón, a lo que Dios nos habla al corazón en su palabra. Y buscamos una vida sencilla. Eso es reflejar a Cristo, ser como Él era. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. ¿Qué haríamos sin ella? Andaríamos en oscuridad, en un mundo de engaño y de confusión, pero tu palabra nos guía y nos dice cuál es el camino. Y tú eres el camino y queremos seguir tus pasos, como la imagen que estamos viendo en este video. Señor nuestro, enséñanos a seguirte, a que tú seas lo primero en nuestra vida, a cumplir tu palabra, a ser sencillos, a esperar la patria celestial y ser quebrantados hasta que seamos más parecidos a ti. Bendice a mis hermanos que escuchan tu palabra en este momento y responde sus oraciones en el nombre de Jesús. Amén.